Ya regresamos. A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con estudiantes universitarios, jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hoy nos acompañan y bueno, pues vía telefónica por estas medidas de seguridad, por estas medidas sanitarias. Así que vamos a saludar a la distancia a Luciano Martínez, quien nos va a acompañar en esta mesa de análisis. También a Frida Gataz, también estará con nosotros, también estará en esta mesa de análisis. Y también estará con nosotros Leslie Cervantes Sánchez, también estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Le decía que el tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente estos temas de la violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar derivado del confinamiento. Y bueno, los jóvenes, ¿cómo ven precisamente esta situación? Pues ahora sí que ellos se encuentran en el hogar y su punto de vista en torno a ello. Aseguran las autoridades que están brindando el apoyo, que incluso ha capacitado a personal para atender este tipo de situaciones. Iniciamos esta mesa de análisis con Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, buenos días. Buenos días, Claudia. Muy contento de estar aquí como siempre y bueno, un saludo a mis compañeras del auditorio. Muchas gracias por estarnos escuchando. Respecto al tema, pues bueno, recuerdo que hace no tanto el presidente de la República mencionaba que esta cuarentena sería una etapa de reencuentro en las familias, que serviría de eso para hacer un tipo de reencuentro, pero al parecer no ha salido tal vez como lo imaginaba en la presidencia de la República o como lo imaginaba el presidente de la República. UNICEF daba unos números y creo que superaban 115,000 denuncias. Y estos 115,000 denuncias en el mes pasado pues rompen un récord de violencia intrafamiliar. Estas 115,000 denuncias, más de 115,000 denuncias, pues son para esto, para denunciar violencia ahora sí que en los hogares, en los hogares de las familias mexicanas. Si ya de por sí vivimos en un país violento, además cabe mencionar que también es un país muy violento en la familia. ¿Por qué? Pues porque se ataca o se violan los derechos no solamente de las mujeres, sino de los niños y más que nada de las personas más débiles en el hogar. Y con esta situación, pues bueno, es algo bastante grave y es algo que pues tal vez no hay manera de poder definir o de cómo poder afrontar todavía, porque además recordemos que muchas instituciones pues están en cuarentena también. ¿Y qué pasa, no? Si denuncias, creo que es la primera pregunta que se harán muchas personas que son violentadas, y es ¿qué va a pasar si yo denuncio? Pues vendrán por la persona y la mantendrán alejada, porque pues si solamente es arrestada por unas cuantas horas, pues va a regresar a casa. Y creo que la situación pues será aún más grave todavía de lo que era ya antes de denunciar. Y no podemos cerrar los ojos a una realidad, Luciano Martínez. Este tipo de casos se están dando y se están incrementando de una manera bastante acelerada. Sí, y es que, a ver, hay una situación que generalmente no se aborda, y es que sí se quiere motivar esta situación de la denuncia, se quiere pedir que mujeres y niños sean capaces de denunciar, se establecen líneas, creo que se dice como privadas, ¿no? Donde la persona que denuncia no necesita dar su nombre ni identificarse. Pero la situación, por ejemplo, es que nunca se ha atacado el meollo del asunto, y es que, pues bueno, que no hay suficiente trabajo, y menos en esta cuarentena no hay trabajo, personas están siendo despedidas, hay mucho estrés, no hay alimentos en casa, hay personas que son adictos y que hoy tal vez tampoco tienen trabajo para poder ahora sí que consumir sus drogas, que al final a lo mejor eso los mantenía más tranquilos. Bueno, toda esta situación pues está volviendo una locura y es difícil, sostener esta situación, y ya sucedía antes, pero ahora sucede con más frecuencia y cada vez se vuelve más grave y no hay manera de detenerlo hasta el momento. Nadie sabe qué hacer, mientras que por ejemplo en el gobierno federal se dice que sirve para reencuentro, o sea, quiere decir de alguna manera intentan ignorar esta situación que sí está pasando. Pues instituciones internacionales dicen, oye, espérame, están rompiendo récords, hay mucha violencia. Si bien es cierto, también hace no tanto se decía que hay muchas denuncias que son falsas, pero recordemos que son peleas entre vecinos, o sea, sigue existiendo violencia. Cuando no es violencia adentro de la familia, pues es violencia entre las personas. Ahora sí, entre los vecinos sigue existiendo violencia y eso no lo estamos contando. Entonces, la situación es muy grave.
y hay que hacerlo visible y no hay que cerrar los ojos a esto. También nos acompaña vía telefónica Frida Gataz. Frida, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de Orca Noticias. Frida, comentábamos la violencia intrafamiliar derivado del confinamiento, Frida. Pues, obviamente, como decía Luciano, evidentemente somos uno de los países más violentos y también más violentos en relaciones familiares. Yo comentaba hace algunos días que México no está acostumbrado, o en general la gente no está acostumbrado actualmente a convivir. Y esto se deriva de muchas cosas, ¿no? Pero tras el confinamiento, obviamente la gente tiene que estar junta. Entonces es la manera en la que surgen más problemas, por así decirlo. Entonces, de esta manera, pues se conocen un poquito más, entre comillas, y hay cosas que definitivamente no les parecen. El estar encerrados, obviamente, con una persona cierto tiempo, pues molesta hasta cierto sentido, porque pues obviamente requiere su espacio. Como te había comentado, hay muchos jóvenes que están acostumbrados a salir todo el día o toda la noche, y luego pues de un día a otro mandarlos a estar todo el día en su casa, pues obviamente genera problemas. También como comentaba Luciano, pues obviamente hay muchachos que tienen adicciones, que tienen algunos otros pues actividades que obviamente no se requieren, no se generan ahí en la casa, y eso genera un poco de problemas, no sé si psicológicos o de alguna u otra manera, pero pues todo esto también deriva de, ¿no? Y también hay que agregar que los padres, pues, a un lado de que necesitan un trabajo para poder alimentar a la familia, pues también se vuelven un poco más violentos. En este caso, como yo también lo había sugerido hace, pues, ya varios días, pues hay que tener paciencia en estos sentidos. Obviamente nadie quiere estar encerrado, sin embargo es necesario, pero los jóvenes hoy en día siento que las sufren mucho, a pesar de que están inmiscuidos diariamente en las redes sociales. Obviamente no están acostumbrados a convivir con personas, aunque sean de su familia, y deriven del confinamiento estos tipos de violencia, pues obviamente no le trae nada bueno, porque al final de cuentas pues desatan otras pues cosas, como por ejemplo la ansiedad, la depresión u otras enfermedades que se pueden presentar por parte de la violencia o por parte de estar encerrado. Así que pues obviamente la violencia pues sí es factible en este sentido. Sin embargo, hay muchos jóvenes que todavía no pues se atreven en este sentido a hacerla, ¿no? Pero tienen que saber que como quiera hay líneas telefónicas en las que se pueden tratar. En el noticiero se han estado diciendo a través de varias semanas que hay números de emergencia y números de atención psicológica para todos estos jóvenes que están sufriendo algún tipo de violencia o algún tipo de daño pues psicológico, y pues obviamente pueden recurrir a ellos de alguna manera para ser atendidos y pues para no pasarla mal en este confinamiento. Gracias, Frida Gataz. Y también en esta mesa nos acompaña Leslie Cervantes Sánchez. Leslie, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias por participar con nosotros, Leslie, por sumarte a esta mesa de análisis, también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Tú cómo ves la violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar derivado de este confinamiento? Bueno, yo creo que, como ya lo han mencionado hace unos momentos Luciano y Frida, a raíz de toda esta situación, se sabe que se han aumentado considerablemente las cifras de denuncias de violencia sufridas en el hogar, y me hace pensar muchísimo en todos aquellos casos que no se están registrando, en los casos de los que no se da un detalle, y pienso cómo es que la personalidad de cada individuo entra mucho en juego e influye para que lleguen a suceder este tipo de roces, y no en un sentido de culpar a la persona que está sufriendo los casos de violencia, sino la manera en cómo, además del roce social, de la convivencia diaria entre las personas, también se tiene que tomar en cuenta las situaciones que pueden llegar a estar a lidiar de una manera personal, como lo comentaba Frida ahorita,
todas estas situaciones que desencadenan episodios de depresión, que pueden desencadenar episodios de ansiedad o situaciones así, ¿no? O sea, no nada más la convivencia familiar, sino qué condiciones están viviendo las personas para que todo esto también, para que también haya un detonante en la salud mental de las personas. Entonces, creo que son dos vivencias que se están dando a la par y que esto obviamente llega a dificultar un poco más el afrontar la situación que estamos viviendo todas las personas actualmente. Y platicando, bueno, acerca del tema de la violencia, siempre se dice que la violencia se ejerce en contra de la mujer. Me refiero a la mujer en el hogar como la madre de familia o hacia los niños. Pero los jóvenes, los adolescentes, que de por sí los adolescentes están en una etapa complicada o difícil, ¿sufren también de violencia intrafamiliar los jóvenes, los adolescentes? Sí, claro. Muchas veces pueden no ser directamente los actos de violencia hacia esta población, sino que les toque presenciarlo, pero aún así siguen teniendo efectos en su salud mental, entonces les involucra, ya sea, le digo, directa o indirectamente, esto repercute en su salud mental. Y muchas veces también en la salud en general, ya que la violencia que se ejerce en el hogar es bien sabido que no solamente es psicológica, sino que también llega a ser física. Gracias, Leslie. Continuamos en esta mesa de análisis. Dicen que las nuevas generaciones pues ya han cambiado su mentalidad o la cultura, que hoy los jóvenes sí le apuestan a la cultura de la denuncia, que ya no ven la violencia intrafamiliar como se veía en el pasado, ¿no? Como algo normal dentro del hogar. ¿Realmente ha cambiado la cultura en los jóvenes, Luciano Martínez? Yo creo que no tanto. A ver, creo que sí existe una cultura de denuncia, pero no una cultura de la denuncia como debiera de ser. La cultura de la denuncia como debiera de ser es ir con las autoridades. Hoy la cultura de la denuncia del joven es en redes sociales. Y al final, pues sí puedes marcar tal vez a una persona, estigmatizarla y que muchos que la puedan reconocer después de esto, de que tú lo des a conocer, pues piensen, es una persona violenta. Pero al final no es la forma adecuada de hacer denuncia. La forma adecuada de hacer denuncia es presentar una denuncia ante las autoridades y llevar un proceso hasta que esta persona pueda ser castigada. Demostrar de tal manera que esta persona pueda ser castigada por sus hechos. Esto generalmente no ocurre. Lo que ocurre es, hago un video, me tomo fotos de los moretones, lo subo a redes y subo la foto de la persona que es un agresor. Y hasta ahí queda. Entonces realmente no existe una cultura de la denuncia como debiera de ser. Ahora también es criticable. Yo creo que es muy criticable y ese creo que era el punto al que iba, es que todavía no creemos en las autoridades. Porque sí, hay mucha desconfianza y creo que una de las principales es qué va a pasar con el agresor. O sea, realmente si yo denuncio a un agresor, ya no lo voy a tener en casa. Porque bueno, son dos cosas muy distintas. Una es que no confíes en la autoridad de que vaya a actuar en contra de la persona y la otra es qué daño le puedes hacer a un integrante de tu familia. Sí, pero bueno, a lo que yo iba era esa parte de yo levanto una denuncia y qué va a hacer la autoridad con el agresor. O sea, ¿realmente va a estar al pendiente de que no va a regresar a casa? ¿O simplemente es tantas horas y quedas libre y esta persona tiene que volver a su casa? Y el problema es que ya denunciaste al agresor y ahora el agresor va a tener, ahora sí que, al parecer, más motivos para ser más violento de lo que era antes. O se llega a pensar como declaraban algunas madres de familia cuando decían, ¿y si denuncio a mi agresor, después quién me mantiene? Había ese argumento, ¿eh? ¿También se llega a pensar eso por parte de los jóvenes? Yo no estoy seguro y creo que esa parte no la había pensado como tal, pero al final ser joven también es ser parte de un sector vulnerable, como lo puede ser una madre de familia, y si eres una persona que ha sido violentada constantemente, pues también tienes la parte de la autoestima muy baja,
y sí generas una dependencia. Entonces, al generar una dependencia, posiblemente, creo yo, que sí hay jóvenes que dicen, o sea, si lo denuncio, ¿y quién me va a cuidar? ¿Y quién me va a dar para ir a la universidad o para ir a la prepa? ¿Quién me va a pagar todos los gastos que necesito como estudiante? Posiblemente puede existir este grupo de estudiantes o de jóvenes que pues están deprimidos, están en depresión y aparte son violentados y que generan una gran dependencia de su agresor. En el pasado había quienes decían, pues la violencia en el hogar lo veían como algo normal. ¿En la actualidad se ve como algo normal? Yo creo que es parte de la cultura del mexicano. No sé si del latinoamericano en general, pero sí del mexicano, porque la violencia es parte de... Y lo hemos visto, porque todos conocemos o hemos visto que hay un vecino que le pega a la esposa, que le pega a los hijos, y muy pocos se atreven a denunciar, porque al final, pues es problema del vecino, ¿no? Si les parece, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Aprovecha el top sale en FAMSA y FAMSA.com. Da el clic y seguro te lo llevas. Refrigerador de 9 pies cúbicos a solo 115 pesos semanales. Estufa de 30 pulgadas a solo 96 pesos semanales. El top sale en FAMSA y FAMSA.com. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes polillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos, el vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-23-6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la misma. ¿Y a los del fútbol? Claro. Ahora en tu tienda OXXO, cambia tu número a OXXOCEL y recibe hasta 3 GB para navegar. OXXO, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OXXO es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en oxxocel.com/portabilidad. Y ya regresamos a esta mesa de análisis platicando, bueno, pues el día de hoy la violencia en el hogar desde el punto de vista de los jóvenes. Frida Gataz, vamos contigo. ¿La violencia realmente se ha cambiado la cultura? ¿Hoy se aplica ya la cultura de la denuncia o los jóvenes ven la violencia intrafamiliar como algo normal? Pues yo coincido con Luciano. Realmente no puedo asegurar que la mentalidad del joven actualmente pues es la de la denuncia, porque pues sería uno entre millones de jóvenes, pero así, realmente, como mencionaba mi compañero, pues he visto en redes sociales cómo es que se rebelan, cómo es que denuncian los jóvenes actualmente, y efectivamente subiendo fotos de los agresores, escribiendo pues todo lo que les ha sucedido e incluso haciendo videos. Realmente no creo que esta cultura de la denuncia sea muy factible actualmente, puesto que por lo regular generan una codependencia con estas personas. Entonces, como tú lo mencionabas antes del corte, pues algunas personas, no digo que todas, pueden llegar a pensar que de dónde van a sacar el sustento, qué va a pasar si lo denuncian o algo por el estilo. Aparte de que, como ya se mencionaba, actualmente no se tiene mucha confianza, que digamos, en las autoridades, y pues no es como que muy confiable en ese sentido, o al menos para los jóvenes. Realmente no creo que este método sea muy bueno para los jóvenes, en tanto violencia familiar se refiere, y sobre todo porque hay gente que todavía siendo mayor, pues todavía no sabe que está siendo violentada. Y eso es porque no reciben agresiones físicas, sino que reciben agresiones psicológicas. Y esta es una de las violencias, creo yo, más difíciles de detectar, porque lo escuchas de palabras y en algunas ocasiones el agresor es quien te las dice, pero de una manera
como sutil, entonces pues no lo detectas o no lo ves. Es como en una relación amorosa, cuando el chico te dice que no eres buena para esto, y bueno, tú te lo crees, entonces estás pues dándole credibilidad de una manera en la que tú no te das cuenta de que está mal. Así mismo pasa en las familias. Obviamente, pues hay gente que no hace ese tipo de cosas, hay gente que sí se vaya a mayores, y efectivamente, o sea, no, la cultura de la denuncia no está muy arraigada porque, como comentaba Luciano, México es un país violento, y no solamente pues por cuestiones pues de crimen o algo por el estilo, sino que las familias mexicanas están tan acostumbradas a la violencia que la cultura de la denuncia no es muy buena, e incluso cuando tú piensas en denunciar, a veces hasta tú mismo dices, pues que no le van a hacer nada, pues que no van a hacer nada. Y yo creo que también eso se ha arraigado mucho, precisamente porque también las autoridades están acostumbradas a que las familias mexicanas sean, no todas, ¿verdad?, sean familias violentas. Sin embargo, hay que incentivar a los jóvenes a que hagan esto, porque obviamente la violencia física y verbal y de cualquier otro modo que se presente en la vida intrafamiliar, sobre todo en tiempos de contingencia, no es buena, porque si así están dentro de sus casas, si así están en tiempos de contingencia, ¿cómo van a hacer cuando salgan? O sea, ¿cómo se van a relacionar con la sociedad o con sus amigos como eran antes, con su misma familia? Obviamente hay que incentivar a los jóvenes a crear una nueva cultura de denuncia en donde le puedan tener confianza, tal vez no a las autoridades, pero sí a familiares cercanos. Yo estaba escuchando que por lo menos en las denuncias de las mujeres que sufren violencia, ellas mismas son las que les dicen a sus familiares, a sus amigos, que denuncien, porque ellas tienen miedo. Entonces ya pues las autoridades toman cartas en el asunto, y ya es cuando la mujer es pasada a otro lugar para que pues no sufra ese tipo de violencia. Entonces yo creo que también eso se puede pues decir a los jóvenes, y pues decirles que definitivamente a pesar de que ahorita están siendo dependientes de esa persona, pues va a llegar un momento en el que pues ya no lo van a hacer. Entonces comenzar a crear una conciencia en la que él no sea codependiente de esa persona, sino que poco a poco se vaya como quitando de esa pues dependencia que tiene hacia él. En este caso, Frida, estamos hablando del joven como víctima de la violencia, pero también no podemos dejar a un lado que también hay jóvenes que son identificados como los agresores dentro del hogar, que agreden incluso a los padres. Sí, claro. Yo no voy a echarle la culpa nada más a los padres, porque definitivamente hay jóvenes bastante agresivos, hay jóvenes que les pegan a sus mamás, que obviamente eso no se debería de hacer, les gritan enfrente de cualquier persona, y también a su papá. O sea, son personas que a veces llegan y les quitan su aunque suene impresionante, pero pues siempre dicen que la ficción la realidad supera la ficción, que llegan y les quitan su dinero, y a veces son viejitos y los dejan en las calles. Hay muchos tipos de violencia que no solamente pues son hacia los jóvenes o hacia los niños, sino que también son por parte de esas personas adultas que muchas veces, y no estoy generalizando, sino que en ocasiones pues son estos niños que desde la infancia crecieron como con problemas, por así decirlo, o ya sean emocionales, psicológicos, o de alguna manera el comportamiento que tenían sus papás hacia ellos no les pareció, o tal vez algún indicio de sus amigos o familiares externos, pues eso deriva a veces a las conductas que tienen pues hacia ellos. Yo estoy convencida firmemente de que toda actitud pues tiene un pasado, ¿no? Entonces no hay ninguna persona que sea mala como por naturaleza, sino que algo tuvo que haber sucedido para que violente. Sin embargo, y yo no estoy como diciendo a la gente que no lo haga, simplemente pienso que la familia es de las cosas pues más sagradas que puedes tener, y posiblemente no hay que violentarla, sino hay que tener como un estado de comunicación en este sentido, en el que puedan hablar, y más en ese estado de contingencia, y llegar a un acuerdo, ¿no? De qué es lo que molesta y qué puedes hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el joven se siente agredido por sus padres y quiere violentarlos, pues una solución temprana hasta este momento en el que no puede hacer, en teoría, entre comillas, nada, pues es irse a su cuarto, ¿no? Alejarse de ahí para evitar ese tipo de reacciones. Sin embargo, pues obviamente lo mejor sería recibir atención psicológica,
tanto de parte de los padres como también del niño, para evitar ese tipo de actitudes entre ellos en la casa. Definitivamente que es lo mejor, ¿no? Hablarlo y tratar de buscar una solución antes de ver la violencia como algo normal. Porque decía Luciano hace unos instantes, a pesar del avance que se lleva, aún en varios hogares se ve precisamente la violencia como algo normal dentro del hogar. Leslie Cervantes. Sí, bueno, yo creo que sin duda alguna, en los últimos años, algo que ha cambiado bastante es erradicar la vergüenza de que las personas pueden llegar a sentir al denunciar alguna situación de violencia. Creo que ese sí ha sido un avance considerable, sin embargo, todavía queda un camino bastante largo para fijar o para cimentar una cultura de la denuncia que sea efectiva. Yo considero que en muchas ocasiones las personas que se encuentran en este tipo de situaciones, que viven alguna cuestión de violencia dentro del hogar, no solo piensan en qué va a pasar una vez que denuncia a mi agresor o a mi agresora, sino que qué va a pasar de aquí a que se tomen cartas en el asunto. Si mi vida, o sea, si la vida de la persona va a peligrar, si qué es lo que va a decir el resto de la familia, cómo es que va a afectar al resto de la familia en caso de que se vivan con otras personas. Entonces creo que toda esta conversación y todo este análisis que se debe de tener debe incluir también estos aspectos, ya que el problema no comienza a darle solución ni a replantearse a partir de la denuncia, sino que es mucho antes, donde las personas que están involucradas atraviesan por todo un proceso psicológico que requiere una serie de toma de decisiones que van a repercutir tanto en su presente como en su futuro. Ahora, considero también que el hecho de que una persona se atreva a denunciar implica todo un trabajo, toda una preparación que la persona va desarrollando y que va afrontando pues muchas veces sola, ya que muchas veces las personas ni siquiera con quienes tienen más cerca se atreven a compartir. Pues muchísimas gracias también por tu opinión, Leslie Cervantes Sánchez. Gracias por participar con nosotros en esta mesa de análisis. Leslie Cervantes Sánchez, también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchísimas gracias. Luciano Martínez, ya para cerrar esta mesa de análisis, ¿con qué nos quedamos? Bueno, lo único que me puse a reflexionar fue esta parte de que sí existe la violencia contra los padres. Y pues nada más dejar ese dato, ¿no? Generalmente la violencia física es contra los padres hombres y la violencia psicológica en mayor parte es psicológica. Entonces a veces tal vez no lo vamos a poder ver porque la violencia psicológica pues no solamente son gritos, sino tratas de denigrar a la persona. Hay que estar al pendiente, hay señales mínimas que pueden despertar en nosotros que una persona está sufriendo violencia y es importante que podamos apoyarle y sobre todo que podamos exigir a las autoridades que actúen ante cualquier tipo de violencia. Y darles ese apoyo psicológico también a cada uno de ellos. La violencia en el hogar pues existe y hacia todos los integrantes de la familia, no hacia alguien en particular. Muchísimas gracias, Luciano Martínez, también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un gusto estar aquí como siempre y bueno, ya listo para la próxima invitación. Muchísimas gracias a los jóvenes universitarios, jóvenes estudiantes que como cada jueves nos acompañan en esta mesa de análisis. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.